A comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia en este momento suplicándote que tu Santo Espíritu, el abogado, el paráclito, el defensor, venga a nuestro auxilio y nos ayude. Queremos sembrar la semilla del reino, que tu palabra, que tu Santo Espíritu la haga crecer. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Me entra el frío por la cabeza. Queridos hermanos, me han pedido que les hable un poquito de la misericordia de Dios y eso voy a tratar de hacer. Estoy muy feliz, y ustedes me podrán entender, porque nunca había estado en medio del mar, en un barco, predicando la palabra del Señor. Solamente me hace recordar cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: reman mar adentro, y comenzaron allí primero los puso a pescar, pero también desde la barca Él se puso a predicarle desde el mar a la gente. Para mí es una alegría poder hacer esto, sembrar la semilla de Dios en la inmensidad del mar. Los que nos siguen a través de las redes sociales, no estamos en tierra, estamos sobre la mar, saboreando aquí la palabra de Dios, porque dice el Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Me han pedido que hable un poquito de la misericordia del Señor. No estamos borrachos, es que las olas son fuertes. Aclaramos por si acaso. Voy a hablarles un poquito de la misericordia de Dios, ¿sí? Comenzaré diciéndole lo que dice el Salmo 136. Los que me van a ayudar, creo que la mesita, ustedes van a... Sí, si quieren, ayúdenme a poner la mesita para allá. Oh. Ajá. Eso, ahí. Sí. Y usted acérquese para acá. Ok, para acá. A usted puede estar ahí. Tírelo un poquito más para adelante. Un poquito más adelante. Ahí te puede estar usted. Perfecto. Siento con este micrófono, con este. Ajá. 136, ¿vale? Sí. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Su amor perdura para siempre. Y miren que ese amor no es cualquier amor. Ahorita lo vamos a la traducción de esta Biblia. El Salmo 133 es lo mismo. No es cualquier amor, pero sí sabemos que el amor de Dios dura para siempre. Pero ¿cuál amor? Escuche, ¿qué amor? ¿Cualquier amor? Vamos a ver. Alabad a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces no es cualquier amor. Es un amor que se convierte en misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es un amor distinto al de nosotros. Porque normalmente nosotros amamos a los que nos aman. Y amamos al que nos hace bien. Y normalmente nosotros amamos y no amamos a la persona mala. Amamos a las personas buenas. De modo que nosotros amamos con un amor distinto al de Dios. Pero el Salmo 136
no ama a la manera humana, ama a la manera de Dios, que es un amor de misericordia. Es una palabra compuesta que viene de miseria y de corazón. Un corazón que ama al miserable. ¡Qué bárbaro! Pero de ese amor es el que yo les vengo a hablar. Y eso en castellano se llama revelación. ¿Por qué revelación? Porque el ser humano no sabía que existía esa clase de amor. Y entonces tiene que revelarlo Dios. Llega a nosotros por manos de Dios. Dios nos lo revela. Él es el que nos lo muestra. Cuando nosotros no lo sabíamos. Y por eso ustedes verán que aquí, por ejemplo, usted me busca, usted se queda ahí. Romanos, usted busca Romanos, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Usted se queda ahí para estar tranquilo y ya lo busca ya. Okay. Para comparar cuál es el amor misericordia y por qué decimos que es un Dios que ama con un amor distinto al nuestro. Porque el salmista alaba el amor de Dios, el amor misericordioso. Querido hermano, la revelación de Dios que está plasmada en las Sagradas Escrituras es la que yo quiero hoy proclamarle al mundo entero desde la inmensidad del mar, en este barco. Y decirles que esta revelación es para que al verla, la aceptemos, la creamos, la vivamos. Porque déjeme decirle que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra. Ojo, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, ya comenzó a sembrarla, pero todavía no va a cosechar frutos. Tiene que esperar un tiempo para que dé frutos. Pues la palabra de Dios es esa semilla. Usted la siembra, hoy la están sembrando al escucharla, al leerla. Pero ojo, esa misma semilla tiene que dar fruto. Y cuando usted escucha la palabra de Dios y la encarna, la asimila, la practica, entonces esa semilla ya creció y dio frutos. Y si no damos frutos, ¿para qué sirve? Para cortarla y tirarla al fuego. Pero tenemos que dar fruto. Aquella planta que Jesús pasó y no encontró fruto. Tenía muchas hojas, bien frondoso, como los católicos. Pero fruto, nada. ¿O no? Entonces el Señor dijo, no, vamos a dar fruto. Pero entonces, queridos hermanos, yo hoy quiero proponerles a ustedes la misericordia de Dios, pero encarnarla, de modo que esa palabra de Dios comience a dar fruto en nosotros, en nuestra vida propia y en la vida de los demás. Entonces, mire, otra vez, el Salmo 136, usted lo lee y luego lo comparamos con Romanos 5, 6. Porque para siempre es su misericordia. Porque la misericordia de Dios es ¿para cuándo? Para siempre. ¿Se cansa Dios de amarnos? No. ¿Se cansa Dios de perdonarnos? Ahora comprenden ustedes por qué en la Iglesia Católica se nos enseña a nosotros que debemos confesarnos. Y qué curioso, ¿no? Porque casi siempre vamos a confesar los mismos pecados. ¿Y por qué? Porque el amor de Dios misericordioso es para siempre. O sea, Dios no se cansa de perdonar. Claro está, todos sabemos, y ahorita lo vamos a ver con la Sagrada Escritura, que Dios exige que nosotros correspondamos a su amor. Si Él no perdona, tenemos que luchar por no pecar. Por eso la Iglesia dice, el que no luche por no pecar, por ejemplo, una pareja que vive en concubinato, ¿está luchando por no pecar? Mentiras. ¿Sabe que en la noche van a pecar? ¿O no? No está luchando por no pecar. Entonces esa persona no puede comulgar, no puede confesarse, porque para confesarse necesita la lucha por no. ¿Me captan la idea? Pero si la persona está luchando por no pecar y volvió a pecar,
debe recordar lo que dice la revelación. ¿Qué dice la revelación? Que el amor misericordioso de Dios nunca se acaba y dura para siempre. Y sigue. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Pero usted, cuando vea que Dios ama y no ama simplemente al bueno, por eso llama amor misericordioso, ama a todos y nos ama para siempre, debe haber una explosión en nuestro corazón. Alabad al Dios de los dioses, al Señor de los señores. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Entonces es cuando nosotros explotamos en un agradecimiento a Dios y decimos: bendito sea, yo soy un pobre pecador, pero la misericordia de Dios me abarca, me acobija. Ahí es entonces cuando nosotros nos sentimos salvados, rescatados. Significa, hemos pecado, pero Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado por su misericordia. Entonces cuando yo exploto en agradecimiento, le digo: Señor, te la vacila, cuánto me ama, bendito seas. Y para que ustedes vean que el amor de Dios es distinto al nuestro, y por eso llama misericordia, vean lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores. ¿Por quién murió? Por los pecadores. Está describiendo el amor misericordioso de Dios. Cristo no murió por los justos, murió por los pecadores. Lupita, siga. Cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes, difícilmente aceptaríamos morir por una persona. Está haciendo la diferencia entre el amor misericordioso de Dios y el amor de nosotros. El amor de nosotros no nos lleva a morir por una persona. Y puede ser, dice la Biblia, que muramos por una persona que amemos, que sea buena. Pero el amor misericordioso de Dios se va a manifestar en que, siendo nosotros pecadores y conscientes de que hemos pecado y pecando una y otra vez, sin embargo, Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando y nos sigue amando. Ponga cuidado. Justa, una persona justa, tratándose de una buena persona, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Ese es el retrato del amor humano. Ahora vean la revelación. Se revela el amor misericordioso de Dios. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahí está la revelación, La constancia de que Dios es misericordioso. La constancia de que Dios nos ama con un amor de misericordia es que, a pesar de nosotros ser pecadores, Él murió por los pecadores, sabiendo que era una parranda de pecadores. Y por eso el mundo de hoy todavía no entiende la misericordia de Dios. El mundo de hoy dice: el que la hace, la paga. Y si ustedes ven, en el mundo en que estamos viviendo, incluso se ha metido dentro de la iglesia, que la persona que falla dentro de la iglesia hay que colgarla y meterle candela por debajo viva, para que los demás agarren el escarmiento y la gente sepa que ese se fue para el infierno. Ese es el mundo, pero ese no es Dios. Por eso ustedes verán que las redes sociales están pendientes para ver quién falla dentro de la iglesia, para ponerlo al escarmiento público, condenarlo, mandarlo para el infierno, sin opción a que se arrepienta y que cambie. Incluso los mismos católicos ya tienen esa mentalidad. Si falló esa persona, no tiene perdón de Dios. Hay que acabar con esa persona. Y pregunto, ¿ese católico recibió la revelación del amor misericordioso de Dios? ¿Un corazón que ama al miserable? No. Si él no, significa que todavía no estamos dando frutos,
que esa semilla fue sembrada y quedó muerta, fue sembrada entre espinos, o entre abrojos, o entre piedras, quién sabe dónde, o en la tierra a lo largo del camino, pero no llegó a dar fruto, se murió antes de dar fruto. Hoy yo les propongo, a través de la revelación divina, que ustedes y yo aprendamos primero a ver el amor de Dios, que nos ama a pesar de que somos pecadores. De allí que cuando usted recibe el perdón de Dios, usted se confiesa, usted tiene que disfrutar del perdón de Dios, decir, ya Dios me perdonó, a pesar de que el diablo me diga, Dios no es capaz de perdonarte, quítate la vida porque Dios no te va a perdonar. Lo de Judas, el diablo lo agarró y le dijo que Dios no le iba a perdonar, y Judas se desesperó y se ahorcó. Ese no es, Judas no conoció la revelación, el amor misericordioso de Dios. Pero ustedes y yo sí reconocemos el amor misericordioso de Dios. Y entonces eso nos explota en una alabanza. Yo no soy digno de que Dios me perdone. Yo merezco el infierno. Pero Dios gratuitamente ha querido salvarme. Así está escrito. Ahí mismo en Romanos. Usted se queda ahí. En Romanos. Ahí mismo. Estamos en Romanos, ¿sí? Capítulo 3, versículo 23. Vean. Cómo el amor misericordioso de Dios está para todos. ¿De qué manera? Algo que el mundo rechaza, no sabe, pero que los cristianos hoy debemos escucharlo. Óiganlo, con doña Lupa. Pues todos pecaron. ¿Ah? Y están... No, otra vez. Y pues todos pecaron. ¿Qué? Otra vez. Pues todos pecaron. ¿Y el Papa? Otra vez. Pues todos pecaron. ¿Y los obispos? Otra vez. Pues todos pecaron. ¿Y los curas? Otra vez. Pues todos pecaron. ¿Y los laicos? Aquí no hay distinción. Vean ustedes cómo la revelación de Dios dice, el que esté sin pecado que lance la primera piedra, ¿verdad? Todos pecaron. Ajá. Y si todos pecamos, entonces nos vamos a colgar como Judas. No. ¿Y por qué no nos colgamos como Judas? Porque existe la revelación. ¿Qué se nos revela? Que hay un Dios que ama no a la manera humana. Porque si todos pecaron, pues vamos a agarrarlos a todos y los mandamos para el infierno. ¿O no? Ese es el pensar humano. Pero la revelación divina es, todos pecaron, eso es verdad, partamos de ahí, y ustedes y yo tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y porque me considero pecador, yo no tengo que juzgarlo ni condenarlo a él, porque como él es pecador, yo también soy pecador. Y no la puedo juzgar ni condenar a ella, porque como ella es pecadora, yo también lo soy. Y no lo puedo juzgar a ninguno de ustedes, porque yo también soy un pecador. Todos pecamos, entonces ¿quién no peca? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es lo importante de la semilla que estoy sembrando. La conciencia, y por eso la iglesia recomienda, para disfrutar de la misericordia de Dios, examen de conciencia. Dolor de haber pecado. Propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. ¿Por qué? Porque esa es la revelación. Todos pecaron. Y entonces si pecamos, ya no tenemos alternativa, no tenemos salvación. Vamos a ver, repítalo. Sí. Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Perdimos el cielo a causa del pecado. Eso es verdad. Pero hay un pero, la revelación, véala, vea la revelación. Pero todo. El pero. Esta es la revelación que yo quiero que ustedes agarren hoy. Pero es verdad que todos pecamos. Pero todos son hechos justos, gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Aplauso para nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado. A eso se le llama Salvador. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador, porque todos pecamos, pero todos. ¿Cuánto te cobró Jesucristo por salvarte?
nada, fue gratuitamente, por su gran amor, por su amor misericordioso, porque ama al pecador, no al pecado, como el mundo de hoy quiere hacer creer. No, Dios no ama al pecado, Dios ama al pecador. Pero es medio confuso, ¿verdad? Pues para aclararles la confusión, para que no estén más llenos de confusión. Pregunto, ¿qué haría usted si su hijo de 2 años cae en un pozo lleno de aquello que te conté, de las cloacas, de la caca? ¿Lo deja que se ahogue? ¿Lo saca? Pero recuerde que está lleno de caca. ¿Y sería capaz de usted de agarrarlo lleno de caca? Y cuando lo saca, ¿sería capaz de abrazar a su hijo? Ese se llama amor misericordioso. O sea, un corazón que ama al que está lleno de caca. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Eso no lo inventé yo. ¿Se acuerda el hijo pródigo? ¿Con qué trabajaba el hijo pródigo? Con los cerdos. ¿De qué estaba llena su ropa? De lo que te conté. ¿Qué hizo el padre cuando vio al hijo? Lo abrazó y lo besó. Guácala. ¿Se da cuenta la misericordia? Un corazón que ama al miserable. Pero ojo, ese corazón que ama al miserable es el corazón de Dios. Y todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos hemos sido rescatados gratuitamente. Por eso el Salmo canta alabanzas a Dios, porque su misericordia es para siempre, eterna. Sigue usted. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿En qué versículo va? 3. Ya lleva 1, ya lleva 2 y ya lleva 3, hablando de la misericordia. Y los 3 coinciden que el amor misericordioso de Dios es para siempre, que hay que alabarlo porque su amor es eterno, que tenemos que alabar al Señor de los señores porque su misericordia perdura para siempre. ¡Qué maravilla! Pero no ha terminado. Siga, el 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. A ver, pregunto, ¿cuál es el común denominador del salmista? ¿Qué es lo que el salmista quiere revelar? Porque esto es la revelación. Estaba oculto y se nos reveló. ¿Qué es lo que quiere revelar? Que la misericordia de Dios es para siempre. Porque a ustedes y a mí nos vendieron la idea de que Dios se va a cansar de perdonarnos. Entonces usted ya tiene, yo no me confieso más, porque imagínense, yo tantas veces que me he confesado, ¿y para qué me voy a volver a confesar? Ya Dios se cansó de perdonarme. ¿Se cansó? ¿Para cuándo? ¿Para hasta cuándo es su misericordia? Para siempre. Y observe que llevamos 4 versículos. Siga, vamos a ver el otro versículo. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. 5 veces. Su misericordia es para siempre. ¿Por qué lo repite? Porque Dios quiere que nosotros dejemos encarnar en nuestra mente y en nuestro corazón, al punto que lleguemos a una convicción plena y comencemos a dar fruto y nos sintamos redimidos, perdonados, salvados por Dios, y seamos capaces de gozarnos en la misericordia de Dios y seamos capaces de ser agradecidos con ese Dios y decirle: Señor, te la vacilas, yo no lo merezco, pero si tú has querido salvarme, bendito sea, gracias por esa oportunidad. Entonces, cuando brota la alegría cristiana, entonces cuando el ser humano se enamora de Dios, entonces cuando se cumplen las palabras del Señor que ahorita vamos a ver, donde dice: a quien más se le perdona, más se le exige. No, está en Lucas capítulo, San Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Llega aquella mujer pecadora y Jesús estaba en casa de un fariseo, y el fariseo, cuando vio que llegó la pecadora, dice: si este fuera profeta, sabría quién es la que le está besando los pies. ¿Se acuerda o no se acuerda? Entonces Jesús le dijo: mira, Simón, un deudor tenía
Como un señor tenía 2 deudores. Mejor leámoslo para ver cómo se cuenta. Lucas 7:36 en adelante. Para que ustedes vean cómo es la historia. Porque esto es importante, la revelación de la misericordia de Dios. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Capten la idea. Le habían pasado por internet. Todo el mundo sabía que era el internet de aquel tiempo. El chisme, ¿no? Que ese no se acaba nunca. Ya todo el mundo sabía que esa era una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Vean el retrato. Imagínense que no sea Jesús. Imagínense que fuera un cura. ¡Nah, guará! Ahí tienen para que hablen todo el año y lo pasen por YouTube. ¿O no? Claro. Quiten a Jesús y pongan a un cura. Ay, 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 ay. Pues tenía razón, porque es que aquellos tampoco respetaban a Jesús. Y te va a decir, nah, este mire que le está besando los pies. No, es la misma actitud del mundo. Por eso hoy día ser misericordioso, tratar a una persona con amor, eso merece castigo ante el mundo y vamos a ser señalados y juzgados ante el mundo. Pero a Jesús no le importó. Jesús nos dio ejemplo, a él no le importó. Siga. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. ¿Captan? La revelación. Dios está revelando el amor del hombre y está revelando el amor de Dios. Y está poniendo una diferencia. El amor del hombre dice: si es pecadora, no la amo. No merece ser amada. Algo parecido cuando el hombre falla en la casa o la mujer falla porque cometió adulterio, ¿no? ¿Qué dice la mujer? Es que yo lo amaba antes, pero me fue infiel, padre. ¿Usted no entiende? Me fue infiel. Merece que le quite la cabeza. Merece que lo cuelgue y le meta candela por debajo. Pero no se da cuenta que ese es el retrato del amor del hombre humano, carnal, mundano. ¿Por qué no pone un poquito en la mirada, que es lo que yo quiero centrar hoy, en el amor misericordioso, la revelación de la misericordia de Dios? No es que Jesús no supiera que era una pecadora, lo sabía bien, pero él quería revelarle al mundo lo que va a decir después. En otra ocasión, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. El Señor conoce nuestra miseria y nuestro pecado y nos ama así. Y nos invita a amarnos a nosotros así, a tendernos la mano y ayudarnos a ser misericordiosos con los demás y a disfrutar esa misericordia de Dios. Siga. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas, el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Qué le está diciendo en castellano? Que solamente la mujer no era pecadora, que él también era pecador, pero como era fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, no era capaz de ver la porquería que había por dentro de él. Y como no era capaz de ver la porquería que había por dentro de él, sus ojos se fijaban en la porquería que había por dentro de la mujer pecadora. Y Jesús dice: no,
no tenemos que ser injustos, tenemos que ver la miseria que hay en el otro y la miseria que hay en nosotros. En la de nosotros para pedirle perdón a Dios y la miseria que hay en el otro para nosotros perdonarle, sabiendo que también nosotros somos pecadores. A los dos le perdonó. Y aquí viene la pregunta. Aquí está la revelación de la misericordia de Dios, amor misericordioso de Dios. ¿Por qué Dios usa misericordia y por qué quiere que esa misericordia se encarne en nosotros? Óiganlo. ¿Cuál de los dos lo querrá más? ¿Cuál de los dos lo amará más? Atención. Uno le debía, ¿cuántos dólares? $10,000. Y el otro le debía $50. A los dos le perdonó. ¿Cuál le amará más? Entonces la respuesta. Simón le contestó, pienso que aquel a quien le perdonó más. Revelación de la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios ama al pecador? Y ese amor misericordioso se transforma en perdón. Porque en el pensar de Dios, en el proyecto de Dios, y así lo reveló Jesucristo, a quien más se le perdona, más ama. Ese es el proyecto de Dios. ¿Por qué Dios nos perdona tanto y su misericordia es eterna? Porque a quien más se le perdona, esa persona ama más que los demás. Entonces la Santa Madre Iglesia dice, esto no lo sabíamos, esto lo reveló Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo no puedo impedir que la gente pecadora busque a Dios. Y yo no puedo limitar la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es eterna. Pero esa persona es una pecadora, ha pecado varias veces. Y dice el Señor, sí, pero el que más se le perdona, más ama. A la persona que más se le perdona, más ama. Lo traduzco al castellano. Dios nos perdona eternamente para que nosotros cada día que nos sentimos perdonados por Él, lo amemos más. Entonces ahí queda la interrogante. ¿Ya comenzó a dar fruto esa palabra de Dios en tu vida? Ya está, la semilla ya está, ya la has escuchado, ya la has sembrado. La pregunta es, ¿ha dado fruto? Cada vez que usted va a confesar, si recibe el perdón de Dios, ¿usted se siente perdonado por Dios y lo ama más? Si la respuesta es no, algo está pasando. Usted no ha sido capaz de reconocer su pecado y no ha tenido un sincero arrepentimiento como esta mujer pecadora. Porque si tiene un sincero arrepentimiento, entonces lo que brota, según dice la Biblia, y esa es la revelación divina, lo que brota de un corazón que se siente perdonado es amor. A quien más se le perdona, más ama. Pero no solamente dijo a quien más se le perdona, más ama. También dijo, al que mucho ama, mucho se le perdona. Porque la mujer amó mucho, y porque amó mucho, mucho más que el fariseo, se le perdona mucho. Pongan cuidado. Y Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me las ha secado con sus cabellos. Aquí viene. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo, atención, la revelación. Escuche, vean la revelación del amor misericordioso de Dios. Dale. Por eso te digo
que sus pecados son numerosos, que sus pecados, que son numerosos, le quedan perdonados. le quedan perdonados, aunque sean numerosos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ayúdenme. Por el mucho amor que ha manifestado. ¿Por qué Dios le ha perdonado mucho? Porque ha manifestado mucho amor. Las dos cosas. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que mucho ama, mucho se le perdona. O sea, que hay un momento en que usted en su vida reconoció que ha pecado mucho. Y usted es el peor de los pecadores. Pues comienza una conversión. ¿Y dónde comienza la conversión? Lo que dice Jesús. Comience a amar mucho para que se le perdone mucho. Y eso se nos olvida a nosotros. Que el amor es capaz de hacer en nosotros que surja la misericordia de Dios. La misericordia de Dios viene sobre aquella persona que ama mucho. Amemos mucho para que se nos perdone mucho. Humanamente, la mujer está muy brava con el marido porque le fue infiel. Pero si el marido comienza a amarla más y más y más, y la ama mucho, pues si la ama mucho y le manifiesta mucho, al fin la mujer dice: le voy a perdonar a este vagabundo sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, porque amó mucho. ¿Me captaron? Y termina Jesús diciendo: En cambio, aquel que se le perdona poco, demuestra poco amor. Ah, bárbaro. ¿Otra vez? En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Cuando usted todavía no se siente perdonado por Dios, cuando usted no sabe que ha pecado y no siente el perdón de Dios, no se ha reconciliado con Dios, usted no ama a Dios. ¿Por qué? Porque no siente que Dios le ha perdonado. De ahí la necesidad de sentir la culpa del pecado y saber qué es pecado, para poder reconocer que Dios me perdona y que Dios me ama y que necesito de ese amor misericordioso de Dios y que tengo que disfrutar ese amor misericordioso de Dios. En una palabra, ese amor misericordioso de Dios, Jesús lo reflejó en Mateo capítulo 9, versículo 12. Escúchenlo, Mateo 9:12. Si usted lo busca, pues no me pierda esto aquí. Porque ya, sí, lo busca aquí. En Mateo capítulo 9, versículo 12, Jesús lo reflejó de esta manera cuando estaba comiendo con publicanos y pecadores. Y le preguntaron a los apóstoles: ¿tu maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús, conociendo el pensamiento de los fariseos, les dijo: Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico. Esta es la revelación. Aquí se revela el amor misericordioso de Dios. Dios no ama a la gente sana. No es la gente sana la que necesita de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que... Vayan y... aprendan. ¿Qué significa vayan y aprendan? En castellano significa todavía no lo saben. Que vinieron aquí para aprenderlo. Vayan y aprendan. Y vayan y aprendan no significa que no lo hayan escuchado, sino que todavía no lo han encarnado. Vayan y aprendan que significa que de aquí ustedes tienen que salir decididos a conocer la misericordia de Dios, a dejarse amar con el amor misericordioso de Dios, a disfrutar y alabar a Dios como el salmista por su misericordia y a practicar la misericordia de Dios para con los hermanos. Vayan y aprendan. A eso vinieron. Y si ustedes no vinieron a aprender la revelación para encarnarla y para dar fruto encarnando la palabra de Dios, les aseguro que perdieron el tiempo y perdieron el dinero que gastaron para venir a este barco. ¿O no?
Porque si no vinieron a aprender esto, apague y vamos, perdimos el tiempo. Vayan y aprendan. ¿Están dispuestos a lo que tenemos que aprender? Aquí está la revelación. Vean, aquí está la revelación. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Y es palabra de Dios. No se hagan los sordos, encárnenla. Va. Me gusta la misericordia. Vayan y aprendan lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios otra vez? Me gusta la misericordia. ¿Qué le gusta a Dios? La misericordia. De dos maneras. A Dios le gusta amar, no como los hombres. A Dios le gusta amar como Dios, con misericordia al pecador. Me gusta la misericordia. ¿Y qué significa me gusta la misericordia? Que a Dios le agrada muchísimo, se derrite cuando ve a un católico, a un cristiano creyente practicar la misericordia con su esposa, con su hijo, con su vecino, con su compañero de trabajo, con el cura párroco, con cualquier persona que tiene misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Que usted descubrió que esa persona ha pecado, que usted lo descubrió con las manos en la masa, que a usted le consta que es un pecador, es real, usted lo vio. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué le gusta? ¿Que lo condene? ¿Que lo mande para el infierno? No. ¿A Dios le gusta qué? ¿Otra vez? Me gusta la misericordia. ¿Qué le gusta a Dios? La misericordia. Y esa misericordia significa a la persona que ha pecado, a sabiendas de que ha pecado, me ha fallado, yo lo amo así como es y le perdono, porque estoy seguro que a quien más se le perdona, más ama. Entonces, yo quiero ser misericordioso como Dios. Ya veo las caras de ustedes. Como cara de que, ay, Padre, nos la está poniendo muy difícil. Como cara de que esto es imposible. No es imposible. Es verdad que eso casi no se ve. Incluso cuando una persona toma la decisión de perdonar al que le ha ofendido, parece un bicho raro. En estos días vi por televisión una señora que le mataron al marido, fue. Y públicamente, llorando, perdonó. Porque dice el Señor, me gusta la misericordia. Oye, qué lindo, ¿no? No sé quién será. Pero lo que sí sé es que eso le agrada a Dios. Me gusta la misericordia. Y si a Dios le gusta la misericordia, pues vamos a darle a Dios lo que a Él le gusta. Vamos a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. A ver, me gusta la misericordia. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. ¿Por qué más que las ofrendas? Porque para nosotros es más fácil dar ofrenda que perdonar. ¡Oh, no! Claro. Y dice Dios, no. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vayan y aprendan. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, porque yo no he venido a llamar a los justos. Grábenselo. Yo vine a llamar a los pecadores. Marque ahí donde está y póngame Mateo capítulo 5 versículo 7. Para que vea cómo dice el Señor. Entonces, si el Señor dice me gusta la misericordia, no los ofrendas. Porque yo no vine por los justos, yo vine por los. Entonces, cuando usted y yo nos damos cuenta que el mundo anda al revés, que el mundo al pecador lo señala, lo condena y no le da la oportunidad de arrepentirse. Y aunque se arrepienta, no tiene perdón de Dios. Y lo señalamos. Incluso dentro de la misma familia, cuántas veces papá ha fallado, mamá ha fallado, y no le perdonamos. Lo juzgamos y le condenamos. El hijo ha fallado, le juzgamos y le condenamos, y no le perdonamos. ¿Por qué? Porque se nos olvida la revelación. ¿Y qué dice Mateo 5:7?
Bienaventurados los misericordiosos, Bienaventurados los que saben que a Dios le gusta la misericordia y la practican. Esos se llaman misericordiosos. ¿Otra vez? bienaventurados los misericordiosos, Los que han recibido la revelación. A Dios le gusta la misericordia. A Dios le gusta cuando yo perdono al que me ofendió. Cuando yo perdono al que me criticó, me insultó, me mentó la madre. A Dios le gusta cuando alguien me traicionó y yo lo perdono. A Dios le gusta cuando yo le doy una nueva oportunidad a la pareja o a quien sea. A Dios le gusta. Entonces dice, bienaventurados los misericordiosos. Atención, atención, por favor, atención. ¿Por qué? porque ellos alcanzarán misericordia. Náguara. ¿Quiénes son los que alcanzarán la misericordia de Dios? Los que han escuchado la revelación, la han aceptado y la han practicado. Entonces, ellos recibirán misericordia. Que Jesucristo lo dijo de otras palabras. Perdona y serás, porque con la vara que midas, serás medido. Entonces, la misericordia de Dios es eterna. La misericordia, ustedes pueden seguir leyendo el Salmo 136 que estábamos leyendo. No lo leemos más porque tenemos que mirar otras citas, pero ustedes lo pueden seguir leyendo. Es un himno a la misericordia. ¿Y cuál es la constante? Que la misericordia de Dios es eterna para que nunca se nos olvide. Ahora, la misma Biblia dice cómo es que Dios practica la misericordia para con nosotros. ¿Cómo es? Porque sí, Dios está dispuesto a perdonarnos. Y ese perdón trae la misericordia de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Esa misericordia Dios la dejó en algo que nosotros lo llamamos el sacramento de la confesión. Ahí dejó Dios la práctica de la misericordia, donde nosotros podemos agarrar la misericordia de Dios, donde nosotros podemos buscar la misericordia de Dios. El trono de la misericordia de Dios es el sacramento de la confesión. Ahí está Dios practicando la misericordia. Ahora, eso lo inventa usted, señor cura, porque puede ser que aquí haya algún hermano separado, o a través de las redes sociales, algún hermano diga, es que yo soy cristiano evangélico, y eso es invento del cura, porque eso no aparece en la Biblia, que exista un ministerio, un sacramento para el perdón de los pecados, para tener la misericordia de Dios. Esto es mentira. Uno tiene que ser directamente con Dios o en la pata de un palo, y ahí recibe la misericordia de Dios. ¿Seguro? Le voy a mostrar que la misericordia, según dice Proverbios, lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, que es la Biblia protestante. Si no está en la Biblia, no me crean. Si está en la Biblia, entonces es la revelación de Dios. ¿Para qué esa revelación? Para que usted y yo la escuchemos. Y cuando la escuchemos, se sembró la semilla. Pero hasta ahí no llega. Hay que dar fruto. Cuando nosotros practicamos lo que dice la palabra de Dios, comenzamos a dar frutos. Y recuerde, una cayó a lo largo del camino, otro entre bojos, otro de piedra, pero una cayó en tierra buena. Y ojalá que ustedes sean la tierra buena. Proverbios capítulo 28, ¿va que leí? 13. Proverbios, ¿sí? 28, 13. Y ahí entonces vamos a encontrar la misericordia de Dios. Proverbios 28, 13. ¿Cómo llega a nosotros la misericordia? ¿Están dispuestos a ver? Y van a ver que es a través del sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados, de la confesión. Así sencillo. Puede ser que un hermano separado diga, pues yo no estoy de acuerdo, se le respeta. Yo no estoy de aquí para que él me crea o no me crea. Aquí estoy para demostrar con la Biblia la revelación. ¿Hoy qué significa revelación? Que los seres humanos no lo sabíamos, pero que se nos reveló en la Sagrada Escritura para que lo aceptemos si queremos. Y a eso se le llama fe. Si no queremos, no lo aceptamos. Entonces no vivimos la fe. Va, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados, El que tapa, el que encubre sus pecados.
El que dice yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor. El que encubre sus pecados, ahí está el retrato de los hermanos separados. El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará a nivel espiritual, estamos hablando. Ahora vean el que confiesa sus pecados. Vea cómo la misericordia de Dios llega a la persona humilde, que se humilla, reconoce su pecado y confiesa su pecado. Vean cómo entonces lo invade la misericordia de Dios. Se hace entonces depositario de la misericordia de Dios. Véanlo, véanlo. Ahí viene. Prendimos la lupa y le hacemos una. Dale. Mas el que los confiesa, por tanto no son los evangélicos, sino los católicos, que van al sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque está la revelación. ¿Y qué se reveló? Que el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cómo es que llega la misericordia? A través del sacramento de la confesión. Y el protestante enseña todo lo contrario, a pesar de que está en la Biblia Reina Valera, porque resulta que la revelación no le ha llegado a ellos. Hoy Dios quiere que la revelación le llegue a ellos a través de este instrumento. Y vean que no estoy leyendo yo la Biblia, ni siquiera estoy leyendo la católica, estoy leyendo la protestante, la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Para qué? Para que aquel hermano separado que tenga buen corazón, para aquel hermano separado que tenga un sentimiento de piedad y se abra a la revelación, absorba todo el contenido de la revelación plasmado en las Sagradas Escrituras. Dos opciones, dos retratos. El primer retrato es el retrato de los protestantes que dicen que no tienen pecado y esconden su pecado. No es que no lo tengan. El segundo es del católico que es capaz de confesar su pecado. Y dice el protestante, el católico está pecando cuando va y se confiesa con un hombre, porque dice la Biblia, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice Satanás. Cuando ustedes escuchen a un protestante decir que la Biblia dice maldito el hombre que se confiesa con otro hombre, ríase en la cara y dígale palabra de Satanás, porque eso no está en la Biblia. Pero lo repiten, porque ellos no aman la revelación y nosotros amamos la revelación. Oye, si no está en la Biblia no me crea. Ahora, ¿qué hacemos con un hermano separado que dice yo creo en la palabra de Dios y llega aquí a Proverbios 28:13? ¿Usted cree en la palabra de Dios que hay que confesarse para poder adquirir la misericordia de Dios? No que el pastor diga lo que quiera el pastor, pero pregunto, ¿usted acepta la revelación? Recuerde que revelación significa algo que nosotros no conocíamos, pero se nos fue revelado. ¿Para qué se nos revela? Para que lo creamos. Entonces tenemos fe. Si no lo creemos, pues no tenemos fe. Y por eso digo, los protestantes realmente no tienen fe. No son creyentes sino creyones. ¿Por qué creyones? Porque le creen a un hombre y no a la revelación de Dios. Lo repetimos. A ver si ven ustedes los dos retratos. Primer retrato, el retrato protestante. El que encubre su pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. Ahí está el retrato del protestante. Encubre su pecado. ¿Cómo lo encubre? ¿Usted por qué no se confiesa? Porque yo me confieso directamente con Dios en la parte de un palo. Yo pecado no tengo. ¿Que no tiene pecado? ¿Conocen ustedes algún evangélico? ¿Será que no tiene pecado? Ahorita hay un escándalo mundial con la luz del mundo. Pregunto, ¿tenía pecado? No. ¿Le descubrieron el pecado? Sí. ¿Entonces no tenía? Sí tenía, pero lo tenía encubierto. Aquí está el mejor retrato de los protestantes. Por eso yo siempre digo que el católico y el protestante es como el gato y el perro. Los dos hacen pupú.
Pero el gato hace pupú y tapa. Y el católico es como el perro, hace pupú y ahí queda. Todo el mundo se da cuenta. El protestante no, encubre. Pero la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Espiritualmente no prosperará. Repítelo de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, el que lo confiesa, según los protestantes, el que lo confiesa comete pecado. Pero ¿por qué la Biblia dice otra cosa? No entiendo. ¿A quién le creo yo? ¿A la revelación o a un protestante? Aquí está el segundo, el católico. Mas el que los confiesa, El que los confiesa, ahí viene entonces la Iglesia Católica, dice, acabo de leer la revelación. La Biblia dice que tengo que confesar mis pecados. El que los confiesa, vean que Dios no le niega la misericordia. Véanlo. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia es para el pecador. Y Dios quiere darle la misericordia, el perdón al pecador. Para eso la confesión y arrepentirse. Por eso decimos, tiene que haber un arrepentimiento. Por eso aquello, la ideología de género, que dice, bueno, nosotros somos pecadores. No, eso no es pecado. Primero quiere decir que eso no es pecado. No, que no es pecado, sí es pecado. Pero, y estas personas pueden estar en la iglesia, si se arrepiente, si se confiesa, no hay ningún problema. Pero si esta persona no se arrepiente, ¿cómo recibe la misericordia de Dios? Pero ¿cuál es la ideología de género? Dios me tiene que aceptar así, yo no me quiero arrepentir, yo no dejo mi pareja, yo sigo viviendo mi pareja, pero Dios tendrá misericordia de mí. No, así no es. Está escrito en la revelación que la misericordia de Dios viene cuando yo confieso mi pecado y me aparto, me arrepiento. Entonces llega la misericordia de Dios. Y cuando Proverbios dice que tenemos que confesar los pecados, ¿con quién tengo que confesar los pecados? Los protestantes dicen directamente con Dios o en la pata de un palo. ¿Y qué dice la revelación? Levítico capítulo 5, versículo 5. Aquí también en la Biblia Reina Valera, al comienzo. Levítico 5, 5. ¿Con quién tengo que confesar los pecados? 5:5. A ver. Cuando pecaren al... ¿Escucharon? ¿Somos pecadores, sí o no? ¿Qué tenemos que hacer cuando pequemos? Otra vez. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesaré aquello en que pecó. ¿Debe confesar o no debe confesar? Debe confesar aquello que pecó. ¿En qué pecó? Y vamos a ver quién es el instrumento de Dios para esa confesión. A ver, siga. Y para su expiación, Para su perdón, para la expiación, traerá a Dios por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. pregunto, ¿a quién le lleva esa ofrenda? A Dios. Ajá, ¿y quién le va a perdonar los pecados? Dios. ¿Directamente o a través de un sacerdote? Vamos a verlo, porque Dios recibe la ofrenda, pero no es que Dios venga a recibir la ofrenda directamente, lo recibe por medio del sacerdote. Y Dios perdona, pero por medio del, véanlo. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El sacerdote hará la expiación de los pecados. ¿Es Dios quien perdona? Sí. Pero ¿quién es el representante de Dios que agarra la ofrenda? Sacerdote. ¿Y quién es el representante de Dios que da la expiación de los pecados? Sacerdote. Ah, algo parecido a lo que dice San Lucas capítulo 15 del hijo pródigo, ¿se acuerda? Versículo 20 en adelante. Cuando el hijo pródigo se arrepiente y se levanta y va y busca la misericordia de Dios, que a pesar de que está lleno de pupú, Dios lo recibe. Y Dios le pone un vestido nuevo, ¿sí o no? Sí.
¿Qué más le puso? Un anillo. ¿Qué más le puso? Calzado. Esa es la misericordia de Dios. Pero pregunto, ¿lo hizo directamente o a través de los siervos, los sacerdotes? Vamos a ver qué dice la Reina Valera. Y levantándose, vino a su padre. ¿Se acuerda a dónde estaba, no? Con la cochinera, lleno de caca. Vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Escucharon? Su padre fue movido a practicar la Misericordia. Ahora vamos a ver cómo es la revelación, cómo es que la misericordia de Dios llega a este hombre. Porque esta revelación es para que usted al verla, la crea y la practique. Y eso se llama dar fruto. Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. El amor misericordioso de Dios se echó sobre su cuello. Y le besó. Y lo besó. Amor misericordioso. No a un santo, sino a un pecador. No a un bueno, a un malo. Ajá. Y ahora vean cómo vino la misericordia. Dale. Y el hijo le dijo: Padre. Aquí está el arrepentimiento. Aquí está el arrepentimiento. ¿Sí? El querer cambiar. Propósito de enmienda. Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. no puede haber perdón si no hay arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdió la gracia. Siga. Pero el padre. Aquí está. Vean al Padre misericordioso. Véanlo, vean. Pero el Padre. Pero el padre dijo a sus siervos: ¿A quién? Sacad No, ¿a quién? a sus siervos. ¿Por qué los protestantes no son capaces de poner la lupa y hacerle zoom para descubrir que la misericordia de Dios llega a ti y llega a mí con un vestido nuevo, con un traje nuevo, una sandalia nueva, un anillo nuevo, pero a través de los siervos, los sacerdotes? Pero el Padre dijo a los siervos: ¿por qué los protestantes quitan los siervos? Y dice: yo con los siervos no quiero nada, yo quiero ser directamente con Dios o en la pata de un palo. A Petronilo le patina, Coco le patina. Y no es que leen la Biblia, me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar, porque lo escrito, escrito está. Y esta es la revelación. Está revelado que Dios da su misericordia a través de los siervos. Otra vez, pero el Padre dijo a los siervos, repita. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vístele, y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Se dan cuenta? La misericordia de Dios. ¿Y por qué? Siga. Y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Atención, miren, vean la misericordia de Dios. ¿Por qué es misericordia? Dale. Porque mi hijo muerto era. ¿Cómo estaba el hijo? Muerto. Esto es la revelación de lo que hace el pecado en tu vida y en mi vida. Nos mata. Mi hijo estaba muerto, ha vuelto. Ese es el sacramento de la confesión a través de los siervos que nos ponen el vestido nuevo. Ha vuelto a la vida. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, cuando va a los siervos y los siervos le ponen el vestido nuevo, estaba muerto, ha vuelto a la vida. El sacramento de la confesión. Estaba perdido y lo hemos encontrado. O sea que Dios no lleva cuenta del mal. Dios perdona, pero a través de los siervos. Los sacerdotes son los siervos del Señor. Y nosotros tenemos que creerlo. Los protestantes no lo creen. Por eso hay una figura en San Lucas capítulo
17, versículo 11 de la Biblia Reina Valera. ¿Por qué la Biblia Reina Valera? Para que los protestantes no digan que es mentira. 17, 11, donde la gente clama misericordia y Dios va a dar misericordia, pero a través de los sacerdotes. Manda, es una orden de Dios. Escuchen. 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra es símbolo de ¿qué? Del pecado. 10 hombres leprosos. Atención, ¿qué piden los leprosos? Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué piden los pecadores? Misericordia. ¿A quién le están pidiendo misericordia? A Jesús. Ahora, ¿Jesús va a tener misericordia de ellos? Sí. ¿Lo va a sanar? Sí. Pero que el mundo entero vea cómo Dios lo sana a través de los sacerdotes. Y lo manda a los sacerdotes. Que si estos leprosos hubiesen sido protestantes, se la pierden. ¿Qué se hubiesen perdido? La misericordia de Dios. Jesús, ten misericordia de nosotros. Repito lo último. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ese es el clamor de los pecadores. Cuando Él los vio, les dijo. A ver, ¿qué dijo Jesús? Vamos a ver qué dijo. Atención, esta es la revelación. Está revelado en la palabra. Mostraos a los sacerdotes. ¿Cómo? Mostraos a los sacerdotes. ¿Qué le dice Dios? Mostraos. Vayan a los sacerdotes. ¿Por qué? ¿No sería mejor? Venga, yo le doy la misericordia. La misericordia es mía. Yo la uso directamente porque yo no soy católico, yo soy protestante. Yo no quiero a los católicos, yo quiero a los protestantes. Venga, la misericordia es Jesús mismo y tiene misericordia. No, Jesús le dice, vaya y preséntese a los sacerdotes, porque los sacerdotes son los siervos del Señor, que practican la misericordia que Dios nos trae a nosotros. La misericordia del Señor que Él nos dio está en manos de los sacerdotes. Y ven ustedes que esa misericordia es la que los protestantes rechazan. Cuando Jesús dice vayan a los sacerdotes, dice no, a los sacerdotes no, yo prefiero irme al infierno, pero yo ante un sacerdote no voy porque el pastor me dijo que eso era el diablo con sotana. Y por eso yo no uso sotana, para que los protestantes no digan que soy el diablo con sotana. Ahora, esa misericordia de Dios que viene a nosotros a través del perdón de los pecados, se llama, en el lenguaje de San Pablo, se llama la reconciliación. Hemos perdido la gracia y Dios nos reconcilió. Por eso ustedes verán que en Romanos capítulo, vamos al capítulo 5, versículo 11. Y verán cuando dice que bueno, habrá quien muera por un justo, pero por un pecador nadie se atrevería a morir. Pero la misericordia de Dios viene en que murió por los pecadores. Pero escuchen el versículo 11 del capítulo 5 de los Romanos, y usted déjelo ahí, y usted busca Segunda de Corintios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 18. Usted lee el Romanos 5, 11. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. ¿Escucharon? Por medio de Cristo, ¿qué hemos obtenido nosotros después de ser pecadores? La reconciliación.
Subrayen la palabra ¿qué? Entonces, la misericordia de Dios tiene nombre, perdón de los pecados o reconcilia. Por eso ustedes verán que se llama el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Porque Dios quiso revelar su misericordia por medio de Cristo, que nos reconcilió, éramos pecadores, y nos trajo la reconciliación. Otra vez, versículo 11. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios. Nos sentiremos seguros de Dios. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús. Nuestro Señor. Nuestro Señor, atención. Por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Por medio de Cristo Jesús, ¿qué hemos obtenido? Ahora pregunto, ¿Jesucristo fue histórico, real o fue falso? Un mito. Fue histórico, ¿verdad? Real, histórico. ¿O fue un mito? Ahora, cuando Jesucristo viene y nos trae la reconciliación, ¿dejó la reconciliación en el mundo o se la llevó? La dejó. ¿Sí o sí? Y si fue histórico, entonces tiene que haber datos históricos de que Él dejó la reconciliación en manos de los hombres, para que usted y yo hoy día creamos que existe la reconciliación en manos de los hombres, que son los sacerdotes. Y 2 de Corintios 5, 18, San Pablo dice que sí, precisamente la reconciliación viene de Cristo, pero que como Él fue histórico, Él dejó en manos de los hombres el ministerio de la reconciliación, que los protestantes no lo creen. Pero si algún protestante me está escuchando y tiene una chispa de fe o tiene una chispa de amor a la verdad, listo, no me crea a mí, porque yo no lo voy a decir. Créale a la Biblia Reina Valera, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, donde el Jesús histórico, históricamente deja en la tierra la misericordia de Dios prolongada en los ministros de la reconciliación. Escúchelo. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién viene la misericordia y la reconciliación? De Dios. De Dios. Siga. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Lo que leíamos en Romanos. Gracias a Cristo viene la reconciliación. Pues aquí Pablo dice, bueno, sí, la reconciliación, gracias a Dios, viene a nosotros por medio de Cristo, un Cristo histórico. Pero vean cómo ese Cristo histórico nos deja la reconciliación encarnada en la historia en manos de hombres, los siervos. Vaya, pónganle el vestido nuevo. Los siervos, vayan a los sacerdotes. Los siervos, véanlo, Lupita. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Jesucristo, el histórico que pisó esta tierra, nos dio ¿qué? ¿Otra vez? Y nos dio históricamente, lo dejó en la tierra, nos dio el ministerio, el encargo, el trabajo, se lo dejó. Ahí hay constancia histórica que Jesucristo dejó a sus siervos el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Jesucristo dejó el ministerio de la reconciliación en manos de hombres. Que un protestante me diga que eso es mentira, se le respeta. Pruebas tengo. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. ¿No me quieren creer? Pregúntenme si me importa. Yo no estoy predicando aquí para que me crean. Si me creen, bendito sea el Señor. Yo estoy predicando aquí para cumplir el mandato que me dio nuestro Señor Jesucristo. Vaya y predique el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que no quiera creer será condenado. He dicho, caso cerrado, no se hable mal. ¿Qué es lo que no entiendo?
Entonces, vean ustedes, queridos hermanos, que ese ministerio de la reconciliación fue en manos de los hombres. Nos dio el ministerio. Léalo parejo, desde el 18. Escúchenlo, completo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Solo la iglesia de Jesucristo, la histórica, la que viene de Jesucristo, tiene en sus manos ese obsequio, ese regalo que Dios dejó a la humanidad, que es el ministerio de la Reconciliación. ¿Por qué los protestantes no tienen el ministerio de la reconciliación? Porque ellos no existían en ese tiempo. Ellos no recibieron ese encargo. ¿Por qué lo tiene la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica recibió ese encargo, un Jesús encarnado, histórico. Y la historia dice que la una y única iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica, que tiene 2000 años. Los protestantes nomás nacieron ayer. No tienen la historia, no tienen la reconciliación, el encargo que Cristo dejó para salvar al mundo. Oye, y si nos dejó el ministerio de la reconciliación, ¿qué dice Pablo entonces que somos los sacerdotes? Versículo 20. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué somos nosotros? Aunque le duela a los evangélicos, óiganlo. Así que somos... ¿Están preparados a escuchar? La iglesia que dejó Cristo en la tierra histórica, que se prolonga a lo largo de la historia, recibió el ministerio de la reconciliación. ¿Y con qué se come eso? ¿Qué significa eso? Somos, otra vez, Somos es un caché. Ese caché no se lo dan los evangélicos, no lo tienen, solo la Iglesia Católica. Somos embajadores en nombre de Cristo. Yo no estoy aquí porque yo quiera simplemente. Soy embajador en nombre de Cristo. Represento al Cristo histórico que dejó la misericordia de Dios en manos de los hombres. Y soy embajador porque lo he recibido de Él. Porque he podido recibirlo dentro de la única iglesia que existía desde aquel tiempo que Cristo fundó hasta nuestro tiempo. Hoy los protestantes vienen y dicen somos la iglesia de Cristo, pero tienen 50 años, 80 años, 1000 años, que digo, ni 1000 años, 500 años y ya somos la iglesia de Cristo. Sí. ¿Por qué engañan? ¿Por qué no aman la verdad? Cualquier protestante que tenga la capacidad de pensar debería preguntarse, ¿por qué dice que la iglesia mía es la iglesia de Cristo si hasta ahora tiene 500 años? ¿Por qué? Oye, ¿y qué hay en la Iglesia Católica? El ministerio de la reconciliación. Y somos embajadores de Cristo. ¿Y qué significa embajador de Cristo? Varias cosas. Escuchen. Sigan. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Bárbaro. ¿Qué es un embajador? Como si fuera el mismo Dios. Pero eso en la iglesia histórica, de un Jesús histórico, que no comenzó hace 500 años, ni hace 100 años, ni hace 5 años. Porque hoy los protestantes, cualquier protestante funda una iglesia hoy y ya mañana es la iglesia de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Así no es. Somos embajadores de Cristo y es como si Dios mismo le hablara por nuestra boca. Vean la diferencia de un sacerdote a un protestante. Sigue. Os rogamos, como Dios dejó el ministerio en manos de nosotros y como somos embajadores de Cristo, ¿qué nos queda? Rogarles. ¿Rogarles qué? ¿Qué tenemos que rogarle? Y es lo que hace la Iglesia Católica, rogarle al mundo. ¿Qué? Le rogamos en nombre de Cristo. En nombre de Cristo que nos mandó, que nos dio el ministerio de la reconciliación, le rogamos, atención, doña Lupa, reconciliaos con Dios.
Le rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué significa reconciliados con Dios? Que Dios dejó la reconciliación en manos de Jesucristo. Y Jesucristo dejó el sacramento de la reconciliación, el ministerio de reconciliación en manos de los hombres. Que es como si fuera el mismo Dios que les hablara. Y de parte de Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le rogamos a los evangélicos y a los ateos. Al que conoció Le rogamos en nombre de Cristo, a los evangélicos y a los ateos, le rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. vayan a la reconciliación, no sean soberbios, den un paso de humildad, ábranse a la revelación. Si no está en la Biblia, no me crean, pero si está en la Biblia, ¿qué les cuesta? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por soberbia? ¿Por orgullo? ¿Por decir mi iglesia es la mejor? ¿Por decir yo tengo que ser fiel al pastor? ¿O porque esté agarrando unos churupitos por ahí porque a lo mejor es pastor y le entra una platica? ¿Por qué? Le rogamos, reconcíliense con Dios. Y vea que el capítulo 6, versículo 1 dice, somos ayudantes de Dios. ¿Cómo le dice la católica? ¿Cómo le dice la protestante? Somos pues los ayudantes de Dios. ¿Qué somos los sacerdotes? Claro, porque si Dios trajo la misericordia y nos la dio en Cristo Jesús, y Cristo Jesús se la dejó a los hombres y los nombró embajadores, entonces somos los ayudantes de Dios. Y los protestantes dicen, eso es el diablo con sotana. Cuidado, porque un día se van a morir y Dios le va a decir, ¿por qué no creyeron en la revelación? Estaba escrito y ustedes no lo aceptaron. Cerraron los oídos. Prefirieron escuchar las mentiras del mundo o de cualquier hombre. Somos los ayudantes de Dios, repítalo. Somos pues los ayudantes de Dios. Y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Que no hagan inútil la misericordia de Dios que han Recibido. que no se la pierdan, que el que no se confiesa se está perdiendo la gracia de Dios que han recibido, porque esa gracia de la reconciliación ha sido gratuita. Gracias a Jesucristo, todos somos pecadores, pero hemos sido reconciliados gracias a Jesucristo, gratuitamente. No se la pierdan. Otra vez, Ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. que no se pierdan esa gracia, no la hagan inútil. Los protestantes hacen inútil la misericordia de Dios que han recibido y dicen, no, ¿para qué se confiesa un hombre? Eso no aparece en la Biblia, que uno tenga que confesarse con un hombre pecador. Qué cosa, ¿no? Y qué curioso que la Biblia sí dice que el pueblo de Dios, los creyentes, iban a confesarse con un hombre. Ya sé que el protestante que me escucha se agarra la vestidura y dice, ese cura está diciendo una barbaridad, una blasfemia. En ninguna parte de la Biblia dice que la gente acudía en masa a confesar los pecados con un hombre pecador. Eso no lo dice la Biblia. ¿Y qué tal que le digo que sí lo dice en la Biblia Reina Valera, San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante? ¿Cómo le quedan las letras a usted? Y de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, no es que el evangélico no quiera, sino que nadie les ha predicado. Es que a ellos le enseñaron lo que ellos dicen, pero no le comprobaron con la Biblia la doctrina que Jesucristo dejó en su iglesia, que no aparece en la Biblia. ¿Qué tal? Escuchemos a ver, de la Biblia Reina Valera, San Marcos 1:4 en adelante. bautizaba a Juan en el desierto. Pregunto, ¿Juan era un ángel? ¿Era Dios? ¿O era un hombre pecador? Ok, no se le olvide que era un hombre pecador, porque la gente va a venir a confesarse con él. Pongan cuidado. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Muy bien, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Y qué tenían que hacer? Vamos a ver. Y salían a él
toda la provincia de Judea. ¿A Dios o a un palo o a Juan? A Juan, no como dice el protestante, a un palo o a Dios directamente. Acudían a Juan, a él, otra vez. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Todos los creyentes de Judea, los de Jerusalén, ¿a qué? Y eran bautizados por él en el río Jordán. Y aquí viene, Lupita, atención, respiren profundo, que aquí viene la revelación, para que lo crean. Dale. Confesando sus pecados. Confesando sus pecados con un hombre pecador igual que nosotros, llamado Juan, que no está en la Biblia. Sí está en la Biblia, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiera ver. Pero es que usted ¿por qué trata tan mal a los hermanos separados? No, yo le estoy predicando a los católicos y a los evangélicos. ¿Los estoy tratando mal? No. ¿Les estoy diciendo la verdad? Sí. ¿Con la palabra de Dios? Sí. Con fundamento, para que diga, me duele, pero es la verdad. Este cura dice las cosas duras, pero las dice la verdad con capítulo y versículo, y no podemos agarrar para otro lado. Solamente tendría que ser muy terco, más terco que una mula, para decir no. Porque ahí está escrito. Y lo escrito está. Y voy a terminar. Porque esa misericordia de Dios, del perdón de los pecados, cosa que nunca aceptaron los judíos, cuando Jesús, nuestro Señor, llevaba el perdón de los pecados, según dice Mateo, ustedes de la Reina Valera, San Mateo capítulo 9, versículo del 4 en adelante. Ustedes van a ver cómo Jesucristo es el Señor y viene a perdonar los pecados. Pero también van a ver cuando la gente vio la revelación, le fue revelado que Dios le dio a los hombres, en plural, a los hombres, en plural, el poder de perdonar pecados. ¿Qué hizo la gente? Al recibir la revelación, entonces explotó a una alabanza, como dice el Salmo. Alabemos al Señor porque su misericordia es eterna. Alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores porque su misericordia es para siempre. Alabemos, ¿se acuerdan lo que leímos antes? Pues el pueblo también, cuando vio la revelación de que era imposible que un hombre perdonara pecados, pero nos trae Dios la revelación y nos enseña que Él dejó en los hombres el poder de perdonar pecados. Y cuando la gente lo vio, alabó a Dios. ¿Y por qué los protestantes no alaban a Dios por tremendo regalo de la misericordia en el sacramento del perdón de los pecados y lo niegan? Veamos. Mateo 9, 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo al paralítico, ¿de acuerdo? Paralítico es lo que le llevaron. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados. ¿Por qué era la pelea? ¿Qué dice el versículo 3? Entonces, algunos... El 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la revelación? Que Dios ha querido perdonarlos, que Dios es misericordioso y nos lleva cuenta de los, y que lo hizo por medio de Jesucristo nuestro Señor, que por medio de Él nos trajo la reconciliación. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí los protestantes y nosotros creemos lo mismo. Pero cuando ellos ven que Jesucristo perdona los pecados, ellos dicen: ¿quién es este que perdona los pecados? Y Jesús dice que es más fácil decirle: ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Otra vez el 5.
Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y ahora lo que viene. Atención. Pues, para que sepas. ¿Qué significa? No, en plural. ¿No? ¿No es plural? Sepáis. Ajá, es plural. Para que sepan. No me venga en singular, es en plural. Sepáis. ¿Y qué significa para que sepan? La revelación. Antes no se sabía, pero ya Cristo lo ha revelado. Y ante la revelación, ¿usted cree o no cree? Si cree en la revelación, tiene fe. Y si no cree en la revelación, no tiene fe. Punto. Va, la revelación. Para que sepan. Entonces va a revelar algo que se nos está manifestando, imposible para el ser humano, imposible para los protestantes, pero que Jesús lo reveló. Para que sepan, a ver, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, El Hijo del Hombre en singular. Aquí el protestante dice, ¿ve que es singular? El Hijo del Hombre que se refiere a Jesús. Sí es verdad en singular, pero ya vamos para el plural. Aquí porque Jesús es la revelación, nos trae la revelación, pero Él es, la reconciliación nos viene por Jesús. Y Jesús nos lo deja en los hombres, plural. Ministerio de la reconciliación. A ver, lo primero, en singular, para que sepáis que el Hijo del Hombre, singular, Jesús. pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué es lo que Jesús quiere revelarle al mundo? Revela que Él es el Hijo del Hombre y que Él tiene poder, potestad para perdonar pecados. Esa es la primera revelación. Y por eso cura al paralítico. Lo cura. Él le dice, levántate y anda, y el paralítico salió y se fue a su casa. ¿Sí lo recuerdan o no? Ahora vean el 8. Cuando la gente vio la revelación, que la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, llegó a nosotros a través de Cristo y que se le dio a los hombres, plural. Aquí invito a cualquier protestante en el mundo que observe si es plural o no, para que vean que dejó el ministerio de la reconciliación en los hombres. Dale, el 8. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios. Algo vio, algo le gustó, la revelación fue captada, fue observada, la agarraron la gente, alabó y glorificó a Dios. Ahí viene. Respire profundo. Que había dado tal. Que había dado, ¿dio o no dio? Sí dio a los hombres. Plural, atención. Que había dado Tal potestad. La potestad de perdonar pecados. A los hombres. ¿A quién? A los hombres. ¿A quién? A los hombres. Plural. La misericordia de Dios. Se le dio el poder de perdonar pecado a los hombres. Esta es la revelación. Y ante la revelación hay dos actitudes. El creyente fue revelado, lo creo porque es palabra de Dios, no se hable más. Y el soberbio que se cree más que Dios y dice, no, yo no lo acepto porque yo no estoy de acuerdo, yo pienso que eso no puede ser así porque el patio de la Guacharaca y mi pastor dijo. Ese no acepta la revelación, porque Dios dejó la revelación para que nosotros abramos el corazón a la fe y aceptemos esa reconciliación, el perdón de los pecados. Y como no hay más tiempo, pero tengo que terminar, Juan 20, 21 al 23, se lo digo de memoria. Jesús les dijo, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, el Cristo histórico vino a la tierra, así los envío yo a ustedes. Se prolonga, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Si no está escrito en la Biblia, no lo crean, pero ahí está. Y entonces hoy podemos nosotros disfrutar, si queremos, la misericordia de Dios, y si no queremos disfrutar la misericordia de Dios, pues nos la perdemos. Pero ahí está la gracia de Dios
para todo aquel que quiera recibir. Papá Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me brinda de compartir tu palabra con mis hermanos en el mundo entero. Desde aquí, desde esta embarcación, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, un día predicó la palabra desde una barca. Hoy yo también te doy gracias porque me brinda esta bella oportunidad de predicarle al mundo entero desde el mar, desde una barca, predicarle tu palabra. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que la revelación que hoy se nos manifiesta llegue a lo más profundo de nuestro corazón y haya una conversión sincera, que seamos creyentes, no creyones, que te creamos a ti, no a los hombres. Aunque nos cueste, Señor, quítanos la venda como se la quitó a San Pablo camino a Damasco. Dios omnipotente y eterno, te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad, vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! Aplauso para nuestro Dios y Señor Jesucristo, Rey del universo.